Cristóbal Colón, ese gran desconocido, una figura de la que seguramente todos hemos escuchado hablar, pero que quizás no hemos conocido tanto como debiéramos, como pudiéramos. Una figura ciertamente polémica, admirada por muchos, repudiada por otros tantos, y para bien, para mal, según el enfoque que se tenga, alguien que ha marcado la historia. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de este personaje histórico y nos va a dar un panorama general, muchos datos, quizás novedosos para muchos, y ciertamente a nadie deja indiferente este tema. Vamos a presentar a alguien que se ha dedicado a estudiar a esta, entre otras figuras históricas, don Rafael Jiménez Navarro. Bienvenidos todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué nos va a hablar esta noche? De Cristóbal Colón, El gran ese desconocido. gran desconocido. Muy bien. Bueno, pues seguramente se va a poner muy interesante los datos que usted nos va a dar. Ya cada uno de los oyentes podrá evaluar, tomar una postura o reforzar la postura que tiene. He dicho que Cristóbal Colón es una figura que a nadie deja indiferente. Es admirado por muchos, es repudiado por otros tantos, y para bien o para mal, según el enfoque que se tenga, es alguien que ha tenido una gran influencia en la historia. De pocas personas, sobre todo en nuestro continente, pueden estar al margen de su influencia. Adelante, don Rafa. Así, muchas gracias, maestro. Efectivamente, Colón nunca aceptó haber llegado a América. ¿De dónde viene la invención que descubrió América? Ni siquiera él mismo lo dijo o aceptó. Aquí explicamos el malentendido, o mejor dicho, la importantísima razón de los reyes católicos para decir que Colón descubrió América. En aquella época solamente había la posibilidad o que los monarcas contrataran para hacer un viaje o, o que Colón viniera como empresario. Como ayer fue el Día de la Mujer Internacional de la Mujer, 8 de marzo, vamos a empezar hablando acerca de las mujeres importantes en la vida de Colón, muy importantes. La primera, obviamente, su madre, que curiosamente es de origen sefardí. Su esposa, portuguesa, de Porto Santo, Filipa Moniz Perestrela, que es la madre de su hijo Diego, el que fue virrey de la isla La Española. Pero Filipa estaba emparentada con el rey de Portugal y eso fue muy importante. Desgraciadamente, a los 30 años, Filipa muere, dejándole a su hijo Diego de 7 años. Se va entonces Colón a encargar del hijo, que lo hace muy bien desde su edad infantil hasta su edad adulta. Y luego en Córdoba, cuando va a ver a los reyes católicos, se enamora de Beatriz Enríquez Arana, que es la madre de su hijo Hernando. Así es que ya llevamos ahí tres grandes mujeres importantes en la vida de Colón. Y por último, la reina Isabel la Católica de Castilla, porque Colón fue su consentido. Aquí tenemos a Felipa y tenemos a su hijo Diego.
Filipa. La familia de Filipa, su padre, hermanos, hermanas, primos, sobrinos y tíos, estaban integrados a lo más alto del nivel de la sociedad portuguesa de la época, siendo sus sobrinas la condesa de Abrantes, la marquesa de Montaigne y la condesa de Penamacor. Su hermano Bartolomé Perestrelo fue tercer capital de Portosanto y su cuñado Pedro Correira, casado con Inés de Euseu Perestrelo, fue el segundo capitán de Portosanto, que es la isla en donde vivió Colón con su mujer. El sobrino de Felipa Moniz, don Pedro de Norona, además de ser el mayordomo mayor del rey Juan II de Portugal, fue padre de don Martino de Norona, el mensajero que el rey de Portugal envió a buscar a Colón al puerto de Lisboa en marzo de 1493, cuando una tormenta lo alcanzó y lo aventó al puerto de Lisboa, regresando de su primer viaje. Esa es la razón por la que Colón primero va a ver al rey de Portugal que a los reyes católicos. Una tormenta lo aventó y él se quedó en su carabela hasta que Martino de Norona, enviado por el rey de Portugal, fue por él y entonces sí ya fue a ver a los reyes católicos. Diego Colón, virrey de las Indias. Beatriz Enríquez de Arana, madre de su hijo Hernando Colón, que fue su biógrafo y que fue el creador de la Biblioteca Colombina que se encuentra en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Y aquí tenemos a la reina Isabel, que creyó en el viaje de Colón. Aquí tenemos a la isla Española, que es a donde llegaron primero y que fue ese donde Diego Colón fue virrey. No llegaron primero aquí, llegaron a las Bahamas, aquí donde dice este punto negro. Ahí llegó primero Colón y luego ya se regresó a la Española, pero era más importante, obviamente, la Española que Guananí, que es a donde llegaron. Esta masterclass va a ver a ojo de pájaro lo que sabemos de Colón, dicho por, investigado por don Ramón Menéndez Pidal. ¿Quién fue Marco Polo y por qué influyó en Colón? ¿Qué fue Porto Santo, la isla en donde vivió 10 años? ¿Por qué el monasterio de la Rábida? ¿Cómo fue que llegó a los reyes católicos? Y la Junta de Talavera, en donde la reina mandó que se investigara por sabios de Salamanca el proyecto de Colón. Los reyes católicos y las capitulaciones de Santa Fe, porque como se fue Colón como empresario, pues tuvieron que firmar un contrato que fue importantísimo. Luego Cristóbal Colón en su primer viaje, luego carta Luis de Santángel avisándole de cómo le fue en su primer viaje, que es el único documento auténtico de puño y letra de Colón. Todos los demás documentos son falsarios y les voy a explicar por qué. Cristóbal Colón en su cuarto viaje y el último. En ese cuarto viaje, fíjense que sí llegó a Panamá y ahí creó el primer asentamiento español en América, pero él no aceptó que había llegado a América. Razón de la hazaña para los reyes católicos y razones de la hazaña para Colón. Y luego, por último, el galeón de Manila, porque Colón quedó encandilado con el libro Il Milione de Marco Polo y todo lo que era la ruta de seda, y a eso venía. Él venía buscando una nueva ruta para llegar a las especies, pero por el oriente.
eso no lo pudo lograr él, pero sí lo logró el padre agustino Fray Andrés de Urdaneta, que encontró el segundo tornaviaje para regresar de Filipinas a Acapulco. El primer tornaviaje lo encuentra Colón para regresar de América a España por la corriente del Golfo Norte. ¿Qué quiere decir una clase magistral? Pues es una clase impartida a personas interesadas en un tema en particular por un experto en la materia. Yo llevo 30 años estudiando este tema. El hilo conductor de esta plática va a ser las especies. Aquí tenemos la fotografía de Colón a la izquierda, un cuadro de Colón, pero se hizo un evento en un museo de Chicago en donde se reunieron 85 cuadros del rostro de Colón, todos diferentes. En medio está Marco Polo y aquí están las carabelas que se usaban en aquella época. Aquí tenemos a don Ramón Menéndez Pidal, experto en la vida de Colón. En 1925, Ramón Menéndez Pidal fue elegido director de la Real Academia Española y durante la Guerra Civil decidió salir de España y vivió en Burdeos, Cuba, Estados Unidos y París. En 1937 inauguró sendos cursos en Columbia University sobre la historia de la lengua española y los problemas de la época y el romancero. En Burdeos, urgido por la Guerra Civil Española, empezó a escribir La historia de la lengua española, obra póstuma publicada en 2005. Y él es el creador de la cátedra de filología, ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Esto hace que don Ramón Menéndez Pidal sea la persona mejor preparada para hablarnos de la vida de Colón gracias a sus escritos. Y aquí tenemos a mi abuelo, el profesor Tomás Navarro Tomás, que fue alumno preferido de don Ramón Menéndez Pidal. Cuando yo iba a Nueva York y me llevaba a su despacho en la Columbia University y en la familia, se hablaba con un gran respeto de don Ramón Menéndez Pidal. Entonces, según don Ramón Menéndez Pidal y sus escritos, divide en 3 periodos la vida de Colón antes de llegar con los Reyes Católicos. El primero no se sabe en qué fecha nació Colón, ni se sabe en dónde nació. Unos dicen que en Génova, otros que en Galicia, otros que en Cataluña, en fin, no se sabe. En historia, para poder hablar de historia, se necesita tener un documento que pruebe lo que uno está diciendo. No hay documento que pruebe en dónde nació Colón. A lo mejor más adelante se encuentra, pero todavía no. Entonces aquí don Ramón Menéndez Pidal dice que hasta agosto de 1473, Colón, aproximadamente a sus 22 años, reside en Génova y en Savona, con oficio de lanero, al lado de su padre, tabernero, quesero y tejedor de paños de lana. La segunda parte de la vida de Colón, de septiembre de 1473 a agosto de 1476, no sabemos de Colón entre sus 22 y 25 años, otra cosa sino su viaje por el Mediterráneo a la isla de Chio en 1474-75 en navas armadas por Paulo Di Negro y Nicola Espinola, genoveses. Y la tercera parte, entre agosto de 1476 y finales de 1485, Colón desde sus 25 a sus 34 años tiene su residencia principal en Lisboa o en tierras portuguesas. Entonces, atendiéndonos a lo poco cierto que sabemos, podemos dividir estos 3 periodos que les comenté.
Debemos suponer que Cristóbal Colón, para atender a su oficio, aprendiera el latín comercial, ese latín que los españoles llamaban humorísticamente latín genovístico, y aprendería, claro es, no solo a hablarlo, sino a escribirlo. Parece que lo aprendió justamente con su hermano Bartolomé. Cristóbal y Bartolomé Colón hacían letra casi igual, hasta el punto de confundirlos. Colón, en los años que trabajó para los armadores Paolo Di Negro y Nicola Spínola, fue agente comercial. Quiere decir que era comerciante. Era una gran casa comercial de los Centurioni, tenían lo mismo que en Flandes y en Francia, oficinas en Sevilla, Cádiz y otros puntos, con las cuales mantuvo relaciones Colón por su cercanía con ellos. Aquí tenemos Porto Santo, porque resulta que Colón en uno de estos viajes naufragó y fue a dar a Porto Santo. Porto Santo es este puntito que está en el Océano Atlántico, aquí a 900 kilómetros de Lisboa, pero Porto Santo cabe 2.629 veces en Cuba. O sea que es un puntito en el océano que es milagroso que él haya llegado a poder, pues, tomar tierra ahí nadando. Entonces, Colón en 1481 se casa con Filipa Morís en la isla de Porto Santo del archipiélago de Madeira. Y entonces ahí Colón nos muestra ya su español aportuguesado según Ramón Menéndez Pidal. Y entre 1481 y 1482 nace Diego, el niño que 9 años después llega hambriento al monasterio de la Rábida, que lo lleva Colón caminando desde Lisboa. De 1482 a 84, Colón hace viajes a Guinea y le propone al rey Juan su plan. Pero el rey Juan le dice, mira, ahí está la puerta, vete cuanto antes de aquí. Eso de que tú quieres que yo te dé el 10% de todo lo que tú vayas a encontrar, estás loco. Y entonces, a finales de 1485, Colón pasa a España. El 20 de enero de 1485, en Córdoba, aguarda la llegada de los reyes católicos que llegan ahí el 2 de mayo. Estaban en Granada expulsando a los árabes. En esta época en que Colón debió de aprender el español a la vez que su mente se elevaba desde los negocios de lanas y de azúcar a las alturas de la gran aventura científica y descubridora en que Portugal se hallaba. Ahí está Guinea, en África. De los 31 a los 33 años hace muchos viajes a la costa de Guinea y ahí aprenden la marina portuguesa, entre otras cosas, a tomar la altura del sol con el astrolabio, método náutico que pusieron en boga el maestro Rodrigo y el judío maestre Josefé. Y bien puede decirse que de los navegantes portugueses aprendió todo el arte de navegar, que exactamente Jerónimo de Giraba decía: en esos viajes de Guinea empezó aquellos cálculos equivocados que le persuadieron del feliz error sobre la pequeñez del globo terráqueo. Eso es lo que dice esta persona. Pero la verdad es que él ya sabía que Eratóstenes, hace 2000 años, había calculado el perímetro de la Tierra y que eran 45,000 kilómetros. Y sabía la cantidad de kilómetros que había que navegar. Si él hubiera dicho la verdad que él conocía, nadie se hubiera atrevido a subirse en su barco, porque sabían que no iba a aguantar el agua, sabían que no iba a haber alimentos. En fin,
Total, que la lengua que aprende es el español como lengua adoptiva para la escritura. El español es la lengua moderna que usa en adelante Colón sin que se sepa que haya escrito una línea en portugués. Eso es muy importante porque el primer documento que escribe a su regreso lo escribe en español de su puño y letra. ¿Cómo explicarlo? Naufragó en las costas de Portugal. Una vez en Portugal se casó. Pudo tomar como lengua adoptiva el portugués, pero el español es el que estaba de moda. En 1495, cuando Colón vuelve a España en su segundo viaje, leía historia de Plinio traducida por Cristóforo Landino, Venecia en 1489, y anotada en español, él anotaba en español sus márgenes. Esta es la Casa Museo de Colón en Porto Santo. Este es el primer embajador que manda el emperador chino en el siglo I con mercancías, iniciando lo que conocemos la ruta de seda, abriendo la ruta de la seda y de las especies, Shanqian. Y el galeón de Manila, que es el continuador de la ruta de seda, bueno, trae cantidad de cosas de Filipinas a Acapulco. Se las voy a leer muy rápidamente, pero trae seda cruda, trae jarrones, terciopelos, caballos. Este es un galeón de Manila. Trae cantidad de lencería, de hierba, de especies, trae caballos, trae conservas de naranja. Este es un galeón en corte transversal. Son barcos enormes. Traen durazno, pera, nuez moscada, jengibre. Entonces, Colón era un gran empresario y él sabía que iba a hacer dinero. Miren el corte transversal de este galeón en 1571. En fin, y trae pimienta y otras especies. En México tuvimos la enorme suerte que todo esto llegara al puerto de Acapulco y a nosotros. Total, que el galeón de Manila estuvo recorriendo Filipinas, Acapulco, durante 258 años. Entonces, ese es el éxito de Colón, el haber hecho la travesía para demostrar que la tierra era redonda. Se encontró una muralla que era América, pero nunca reconoció que era un continente. Marco Polo vivió 70 años y estuvo 25 años viviendo a las órdenes del nieto del gran Khan, Kublai Khan. Kublai Khan lo puso como presidente municipal en dos de sus pueblos. Estuvo 25 años Marco Polo en China, pero cuando muere Kublai Khan, Marco Polo se regresa a Génova, a Venecia, él era de Venecia, pero resulta que Venecia y Génova estaban en guerra. Entonces los genoveses lo meten en la cárcel. Y entonces, miren, aquí están las rutas de la seda terrestres y marítimas. Todas llegan a Constantinopla. Pero en Constantinopla, en 1453, la toman los turcos. El Islam se hace dueño de Constantinopla y se corta el comercio de la ruta de seda. Por eso Colón busca el camino por el oriente. Este es el libro que escribió Rustricello de Pisa, el aumaunense, al que le dictó Marco Polo sus memorias. Amaunense es un escritor que escribe a mano porque en aquella época, en esos años, no había imprenta. Entonces, fíjense qué suerte. Toman preso a Marco Polo y lo meten en la misma celda en donde está este gran escritor al que le dicta sus memorias y pasa a ser el primer bestseller de la historia de la humanidad.
Este es el milione anotado por Cristóbal Colón, traducido del idioma que lo escribieron, que fue el genovés, al latín, y en latín lo lee Colón entre los años 1310 y 1317. Y este es el libro que Colón tiene de cabecera. Esto es lo que le llamó la atención. Por esto hizo su viaje. La obra de Mil Millones se divide primero las tierras de Oriente Medio, segundo la corte del Kublai Khan, el tercero las varias regiones de China y el cuarto trata las guerras que tuvieron poco antes entre sí los mongoles y las tribus del norte de Rusia. La región autónoma de Madeira pertenece a Portugal y es en donde vivió Colón. Gracias a eso, aquí está Lisboa. Se encontró que llegó ahí una nave destrozada por un marinero de Huelva que llegaba de estas tierras allá. Y ahí en Porto Santo, en ese puntito negro, llegó este náufrago. Y este náufrago, este es el padre de la esposa de Colón, que era el gobernador de Porto Santo. El museo, la distancia de Lisboa al monasterio de la Rábida. Bueno, pues la cosa es que aquí en Porto Santo, llegó un náufrago, que se le conoce como el marinero de Huelva, y le entregó a Colón los mapas de estas tierras. Él fue con el rey de Portugal, no le enseñó los mapas, le dijo que tenía el plan de viajar hacia el oriente, demostrar que la tierra era redonda, y entonces, pues, que lo mandó con cajas destempladas a la puerta que se fuera. Entonces se fue caminando desde Lisboa aquí a España, al monasterio de la Rábida. Aquí pidió un vaso de agua para su hijo de 9 años, Diego, pero aquí lo recibieron Fray Juan Pérez y Fray Antonio de Marchena. Y entonces en secreto de confesión les enseña los planos. Y entonces ellos eran los confesores de la reina Isabel. Y entonces por eso llega con los reyes católicos y les plantea su viaje. Los reyes católicos, pues descreídos, le mandan al obispo de Talavera a que estudie el proyecto de Colón. Pero la intención de Colón era llegar a la especiería por el oriente. Este es Fray Humberto de Talavera, persona a la que los reyes le piden que mande a estudiar con los sabios de Salamanca el proyecto de Colón. Y después de 6 años le dicen, un viaje al Asia requiere de 3 años. El océano occidental es infinito y tal vez no es navegable. Si se alcanzan las antípodas, la tierra del otro lado del globo, desde Europa, no podrá regresar. No existen las antípodas porque la mayor parte del globo está ya cubierta con agua y porque eso dice San Agustín, según el Bartolomé de las Casas. De las 5 zonas, solo 3 son habitables y 6, a tantos siglos de la creación, no será fácil que alguien pueda ir y regresar. Pero entonces, los confesores de la reina Isabel le dicen a la reina, mi reina, fíjate que pues trae los mapas. Entonces los reyes católicos
deciden apoyarlo. Y hay ahí un personaje muy importante que es Luis de Santángel, que es el que maneja las finanzas de los reyes católicos y que es el que consigue el dinero junto con los Pinzón para que Colón haga su primer viaje y llegue a esta islita que hay aquí que se llama Guayaní. Pero como dice el maestro Leopoldo Sea de UNAM, haya llegado o no a América, etcétera, o las especies o lo que ustedes quieran, gusten y manden, Colón le dio universalidad al hombre. Los reyes católicos, pues, eran dueños de 90,000 hectáreas. La mitad, el rey de Aragón, Rosa, y la mitad Castilla. Pero al haber firmado las capitulaciones de Santa Fe y venir como empresario, Colón les dio 42 millones de hectáreas. Esa es la razón por la que Colón descubrió América, punto. ¿Ustedes creen que no lo van a aceptar así los reyes católicos? Si Colón hubiera descubierto América, se llamaría Colombia. Y Colón siempre dijo, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Esto dijo Séneca, el profesor de Nerón. Y aquí tenemos 22 enseñanzas que nos da Colón para obtener beneficios, porque lo que él buscaba, pues eran beneficios, era salir de la pobreza. El primero, el que persevera alcanza, nunca jamás rendirse. El segundo, cuidar su preparación. Colón era culto, sabía latín, historia, astronomía, navegación, anotaba los libros que leía. En la vida siempre debemos tener un sueño que alcanzar. Esto es muy importante. Cuidar siempre las relaciones con esmero. Tener amigos es fundamental. Debemos ser especialistas en por lo menos 3 cosas en las que destaquemos, además de tener siempre una capacidad especial de negociación. Recordar que el que se enoja invariablemente pierde. La familia es sumamente importante. Siempre debe de estar en primer lugar. En la vida, los amigos son indispensables. Quiero volver y les voy a contar una anécdota de la importancia que tiene la familia. Por razones de vida, yo trabajé con don Gumercindo Quesada Bravo, que era el brazo derecho de Bruno Pagliari, el fundador del hipódromo y el fundador de TAMSA Tubos de Aceros de México. Y yo estuve en su despacho en una ocasión ahí en las calles de París. Estaban en junta de consejo y la secretaria de don Bruno llega, le pasa un papelito y don Bruno se levanta y les dice, discúlpenme, pero mi hijo de 6 años me está llamando. Esa es la importancia de la familia a la que se refiere Colón. En la vida los amigos son indispensables. Siempre tener presente de dónde venimos y a dónde vamos. Esa es la frase de Tornaviaje. Habilidad para comprender las cosas. Definir los problemas es el 50% de la solución para poderlo resolver con astucia. Nunca tener en todos los huevos en la misma canasta. Nunca tener todos los huevos en la misma canasta. El que no vive para servir no sirve para vivir. Valentía hacia lo desconocido, sin temor hacia los problemas, centrarse en un objetivo. Ante situaciones extremas, sobriedad, decencia, siempre ser una persona honorable. Saber usar la intuición, saber escuchar, siempre ofrecer 2 alternativas, siempre dar más de lo que se ha ofrecido, demostrar que siempre se puede confiar en uno, prever, comunicación efectiva permanente. Entonces, esas son las enseñanzas de Colón, estas son las capitulaciones de Santa Fe. Aquí Colón está pidiendo
que le den el 10% de todo, que lo nombren almirante de la mar Oceana, que le den el 8% de todo lo que se necesite para poder llegar después. Y aquí se dice, verdad es que después de que se aseguren y pierdan este miedo, ellos son tanto sin engaño y tan liberales de los que tienen. Esto es lo que le dice a su carta, en su carta de Santángel a la persona que lo ayudó financieramente, hablando de los habitantes taínos que encontró en esta isla de Guaraní. Lo que encuentra Colón, y aquí lo dice, es la isla. Encontró islas, 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 islas. Nunca encontró continente. ¿Y por qué esta carta es la única auténtica? Porque este es Luis de Santángel. Pues es la única auténtica porque resulta, miren, en todas estas islas, eso es lo que encontró Colón. ¿Por qué? Esto es cuando reciben a Colón los reyes católicos. Pero ¿por qué es la única carta? Porque resulta que Colón, el 25 de diciembre de 1493, cuando empieza el regreso, él está al mando de la nave, pero se duerme y encalla contra la isla española de una manera tan brutal que se hunde su barco, se hunde la Santa María. Eso era pena de muerte en las leyes de navegación de España en aquella época. Entonces, pues claro que todos sus compañeros lo taparon, pusieron a otro piloto para que él no se viera castigado. Pero Colón nunca supo que había encontrado América. Aquí tenemos el cuarto viaje de Colón, en donde llega a Jamaica y a Panamá. En esta parte de Panamá, en Santiago de Palos, no, perdón, se funda Santa María de Belén, aquí en esta parte de Panamá. Ese es el primer asentamiento español, pero sin saber que lo estaban haciendo en un continente nuevo. Pero resulta que cuando llega Colón aquí a Jamaica, aquí, pues resulta que pierde las naves, iba en 4 naves, a donde entran que hay un río y parece un buen sitio para quedarse, llega una tormenta terrible de estas ciclones que hay en el Caribe, le tapa la salida, le destruye las carabelas y se encuentra con unos antropófagos. Gracias a que conocía de astronomía Colón, les dijo que esa noche, qué casualidad, iba a haber un eclipse. Sí lo hubo. Y a partir de ese momento lo consideran Dios, le dan de comer y le dan agua a él, a su hermano y a su hijo Hernando que estaban con él y a los que iban con él. Este Diego Méndez es el criado de Colón que lo salva varias veces y que comete la aventura y la osadía de viajar remando con 4 aborígenes de Jamaica a la República Dominicana, a pedir ayuda, 755 kilómetros en el océano, nadando, imagínense, de aquí hasta acá. Y luego llegan con el gobernador de la Española y el gobernador de la Española no le hace caso y Colón se queda 6 meses varado ahí en Jamaica. Esto que dice mucha gente, que los papas repartieron América entre Portugal y España, pues resulta que no es cierto. No hay ninguna bula alejandrina, no tienen ninguna relación con América. Lo vuelvo a repetir.
Los papas no repartieron el mundo. Los pleitos de Colón son famosos. Hasta 1765 se terminaron. Por eso firmó las capitulaciones de Santa Fe. Esta es la tumba de Colón en Sevilla, pero cuando él murió, nadie de la corte acudió a su sepelio. Sin embargo, esta es la lápida de Américo Vespucho, que fue el que descubrió América. ¿Por qué la descubrió? Porque Américo Vespucho viajó hacia América del Sur. ¿Y saben qué? Por órdenes del rey de Portugal. Nosotros tendríamos que estar hablando portugués, imagínense, por el Tratado de Tordesillas. Pero en honor de Américo Vespucho, fíjese qué velero tan bonito hicieron. Matías Ringman, que es compañero de Waldesmüller, de Martín Waldesmüller, que es el que hizo el primer mapa del mundo, se fue a meter a los documentos confidenciales del Vaticano y ahí vio documentos escritos por Vespucho, aprobados y firmarios por medio de escritura notarial, en donde habla del mundo nuevo y habla de que él descubrió América. Por eso, y gracias a Matías Ringman y Martín Waldesmüller, nuestro continente se llama América. ¿Cuánto costó el viaje de Colón? Pues el viaje de Colón costó 2.530 millones de euros. ¿Y qué beneficio? Pues dio un beneficio de 260.000 millones de euros. Imagínense, aparte de las tierras. Gracias a esto, los reyes católicos, que eran muy inteligentes, en la Junta de Burgos en 1508, otorgan a todos los habitantes de las Indias los mismos derechos que tienen los castellanos. Claro, así se hacen de 42 millones de hectáreas. Entonces, aquí terminamos porque ese es el compromiso que tengo con el maestro Fernando Luna, pero esto así abuela de pájaro. No, quiero decir algo que me parece muy interesante. Miren, cuando llega Américo Vespucho a las costas de Brasil, que es en donde descubre América, pues se encuentran que en el cerro hay una hoguera y se encuentran que cerca de la costa donde ellos tienen que llegar para hacerse de agua potable, pues hay 20 muchachas ahí jugando. Y entonces un marinero le pide permiso al capitán de bajarse para ir a saludar a las muchachas. Y el capitán le dice que sí. Y entonces este marinero se pone su mejor vestimenta, baja, llega en canoa y empieza a saludar a las muchachas. Las muchachas le jalan el bigote, la barba, y están todos ahí muy contentos, hasta que una mujer tremenda por atrás le pega con un palo en la cabeza y lo mata, y lo lleva arrastrando a donde está la hoguera. ¿Y qué creen? Se lo comen. Ahí es a donde llegó Américo Vespucho, imagínense. Y eso es a donde llegó más tarde Colón, nada más que en Panamá. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. En aquella época había de dos aguas. O trabajabas para los reyes y te pagaban. Eso fue lo que le pasó a Américo Vespucho. Trabajó para el rey de Portugal y trabajó para los reyes católicos. En 1508 lo hicieron almirante de la mar Oceana, pero él descubrió América viajando por órdenes del rey de Portugal y le pagaban sus honorarios. O eras empresario, arriesgabas todo, como lo hizo Colón, pero también como posteriormente lo hizo Hernán Cortés. Y le daban el quinto real a los reyes, o sea que le pagaban el 5% de todo lo que encontraran.
y Colón quería el 10% para él, imagínense. Para terminar, leeremos lo que nos dice León Felipe. Caminamos en un puente entre los vivos y los muertos. El gran poeta León Felipe, a quien tuve el gusto de conocer. Mil gracias. A ver, maestro. Listo. Eh, eso. Dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, don Rafa. Qué interesante todo. Sabemos que es muchísima información y gracias a todo su trabajo, tanto de investigación como de síntesis, para poner tanta información en tan poquito tiempo. Sí, Es señor. Pues gracias realmente, a usted que me obligó, pero por eso vamos a decir, maestro, que tenemos planeado los 5 martes de mayo, ajá. empezando por el 2 de mayo, de las 8:30 a las 9:30 de la noche, 1 hora Sí, cada vamos a semana, hacer cada martes, para esto que yo acabo de sintetizar tan apretadamente, poderlo desarrollar con con más calmita. libertad. Sí, desmenuzarlo y a gusto así estar analizando, preguntando, regresándonos y plantearlo todo con mucho más calma, cuidado y que Y se sin la pueda presión, entender sin bien. la presión brutal que usted me metió ahora. Sí, pues es que era breve, conciso, pero estuvo muy bien, muy bien. Es que es muchísima información en realidad y deja, yo creo que más preguntas que respuestas, y eso está muy bien. Me surgen preguntas. Las razones de Colón, así en frases breves, las razones. Unos ya ven, hemos platicado así de que incluso hay quien ridiculiza pues el hecho de hacer un viaje tan largo, tan costoso, tan penoso para echarse un tecito con especies. ¿Fue la única razón? ¿Hay más? Eh, ¿Cómo se puede explicar así en breve todo esto? En primer lugar, yo creo que la razón fundamental es que es el sueño de Colón, demostrar que la Tierra es redonda. Porque si nos vamos a la Junta de Talavera, en aquella época el mundo era muy pequeñito, pensaban que era plano, él estaba seguro que era la Tierra redonda, entonces yo creo que ese sueño de demostrar que la Tierra era redonda es su primer sueño. Pero luego, como él es empresario, pues no lo va a hacer en balde. Si él hubiera llegado a Asia, pues entonces trae especies y resulta que él se va a volver millonario. De cualquier manera, con las capitulaciones de Santa Fe, él recibía 10 millones de maravedís al año por ser virrey de la Española, por lo que encontró, etcétera. Entonces, hay una razón económica, pero hay también el cumplir con el sueño que le produjo il milione de Marco Polo. Ok, él sabía que la Tierra era redonda, no lo habían demostrado, Él obviamente. sabía, hay una película muy bonita que se llama 1492, La conquista del paraíso, Ujú. en donde Colón lo representa Gerard Depardieu. Están en la costa del Atlántico y le dice a su hijo, mira ese barco cómo va desapareciendo. Y eso que va desapareciendo es porque la tierra es redonda y se está ocultando del otro lado. Así es que él lo sabía y sabía que Eratóstenes lo había demostrado hacía 2000 años. Pero bueno, la gente pensaba y los sabios de Salamanca pensaban que era plana. Entonces esa es una de las razones más importantes, demostrar que él tenía razón y arriesgó su vida para demostrarlo y lo demostró. Navegantes expertos. Por eso hay una cosa muy importante. Colón le da universalidad al hombre. Eso es fundamental.
En él podemos hablar de la primera gran globalización. Sí, sí, absolutamente. Sí, hoy que se habla tanto de este término, pero en realidad hubo una primera gran globalización y fue en ese momento. Sí, Y sí, ha habido otras, digamos, en otros aspectos se pues ha acercado el mundo. curiosamente, gracias a Andrés de Urdaneta hubo la otra, Ujú, porque gracias al tornaviaje de Fray Andrés de Urdaneta, ahí sí ya se conecta Oriente con México y con Occidente. ujú. México tiene una posición geográfica envidiable. Si vemos el mapa, aquí tenemos a Europa, aquí tenemos a Oriente y en el centro tenemos a México, a nuestro gran México. Pues es una maravilla, somos muy suertudos. Sí. Que todo lo que se comerciaba en la ruta de seda en aquella época llegara por este lado a Acapulco, bueno, y de aquí se iba a América del Sur, etcétera, eso verdaderamente es una cosa sensacional. La cantidad de especies de la comida mexicana, lo famoso de la cocina mexicana, pues se lo debemos a eso, es la globalización. Nuestros vínculos con Oriente, pues muchos no conocen, de hecho, por la historia tan manoseada que nos llega a nosotros, pero nuestros vínculos con Oriente que existen y son fuertes. Son fuertísimos, fuertísimos porque resulta que los japoneses se dieron cuenta de los viajes que hacía el galeón de Manila y le encargaron a un samurái embajador que viniera a México a ver qué era eso del galeón de Manila. Entonces los japoneses ya llegaron a México nada más casi desde aquella época y no nos han soltado por fortuna. Ujú. Y Ok. en el galeón de Manila venían muchos inmigrantes asiáticos, muchos. Ajá. Y de hecho, Entonces hay una, por eso sí, también hay una población aquí. muy importante. Ujú. Sí, desde aquella época. Sí, tenemos, Imagínate, maestro, una línea naviera que dura 265 años, pues eso es único. sí, y Se global. tardaban 6 meses en el trayecto. Ujú. Era para valientes. Es verdad. Sí, Otro aspecto, otra razón, y a ver qué importancia, qué peso le da en toda esta historia. La fe, bueno, el pues, afán de llevar un mensaje al mundo. Tiene bueno, también. eso es importantísimo, importantísimo, ¿no? Porque eh, yo me acuerdo que hace unas semanas le pregunté, maestro, ¿qué era la identidad? ¿Por qué tan importante la identidad? Bueno, pues aquí me encontré haciendo este trabajo que para los reyes católicos la identidad era fundamental. Desde que llegó el apóstol Santiago hace 2000 años a España, por allá en las tierras de Galicia, a evangelizar España, pues podemos decir que España tiene un catolicismo a rajatabla, fuertísimo, conservador, toda España, y se encuentran los reyes católicos que hay árabes y que hay judíos, y ellos quieren unir España. Entonces dicen, no, todos tenemos que tener la misma identidad. Entonces expulsan a los moros de España para tener nada más católicos. Y el día después de la venida para acá de Colón de su primer viaje, expulsan a los judíos. Entonces la fe católica es importantísima para los reyes católicos y es la identidad que le dan a España. Entonces la fe definitivamente es muy importante, pero hay datos muy curiosos y bonitos. Kublai Khan, cuando llegó Marco Polo a China, le entrega una carta para el Papa, porque Kublai Khan le pide al Papa que le mande a dos sacerdotes para que lo bauticen. Imagínese, maestro, hasta dónde llegaba la religión católica en aquella época, hace 2000 años, justo en la época de Jesucristo, con mucha fuerza.
Y aquí cuando llega Colón, lo primero que hace es tomar posesión en nombre de los reyes católicos y empieza a evangelizar. Entonces, claro que tiene muchísima influencia. Todos los personajes que vemos en toda esta historia de la carrera de las especies, todos son de la misma identidad, católicos. Imagínense, no hay uno que se salve. Todos son católicos y podemos empezar a nombrarlos uno por uno. Entonces, en mayo los voy a nombrar y va a ver que ya hice la lista, todos son católicos, tienen la misma identidad, entonces tiene mucha importancia la pregunta que usted me hace, maestro. Y ya luego nos seguimos con también pues los enojos, ¿no? Y también parte de las razones, incluyendo también la leyenda negra, que es otro tema interesante. Y ya de ahí nos seguimos a ver qué tanto nos da el tema. Sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ya está. Esta es una probadita nada más, en poquito menos de una hora, una probadita de todo lo que podemos llegar a conocer y sobre todo para saber, como dice nuestro lema precisamente, de dónde venimos, porque necesitamos hacer nuestros propios tornaviajes hoy, Sí, saber voltear de dónde venimos, porque a veces no sabemos ni siquiera hacia dónde queremos dirigirnos. eso creo que es muy importante. Muy Y, bien, y pues hay que eso buscar nada esa más que identidad. sí quiero terminar reafirmando los 22 consejos que da Colón, porque ningún otro navegante los hace, pero Colón sí, porque Colón es un gran empresario, aparte de navegante y soñador. Digamos que el único prietito que tiene Colón en el arroz es que toda la vida que pasó en Portugal le transmitió el negocio de la esclavitud. Y entonces se enoja la reina católica con él y lo manda a apresar y por eso llega encadenado en su tercer viaje a ver a la reina, porque para él era común y corriente tener esclavos, porque los portugueses así manejaran su colonización. Para ellos el gran negocio era no las especies, eran los esclavos. Entonces, ese es el único prietito que tiene Colón, para mi gusto. Sí, pero de ahí también podemos empezar a hablar de cómo se atiende precisamente esa cuestión desde el reino, ¿no? O sea, Bueno, pues ahí tenemos todo lo que escribió Bartolomé de las Casas, ujú. que era un admirador de Colón. Ajá. Y las disposiciones de la misma reina Isabel acerca de estas Claro, situaciones. claro, Ujú. prohibiéndolo completamente. Desde entonces, sí. Eso es Sí, también bien importante. muy importante, pero eso tiene que ver con la identidad y con el catolicismo. Muy bien. Bueno, pues entonces quedamos para mayo El y 2 de vamos mayo a a. las 8:30. Sí, aquí ponemos abajo en la descripción del video la información. Vemos, lo hacemos en vivo para quienes puedan alcanzar a ver el aviso y estar precisamente en vivo con ocasión de hacer preguntas y todo. Y después, por supuesto, pues estará disponible en la plataforma de Tornaviaje para quienes aún ya pasando esa fecha puedan, de hecho, inscribirse y tener acceso al curso que don Rafa nos ofrece ya en repetición algunos, otros en vivo, pero estará ahí disponible. Bueno, pues hasta aquí le dejamos y nos quedamos picados. Maestro, muchas gracias. Es usted muy amable. Lo disfruté mucho. Nosotros también nos tenía así, nos deja picados y estamos puestísimos para el curso ya más tranquilito. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, don Rafa, y gracias a todos. Ya nos despedimos Sí, y bueno, gracias. pues dejamos aquí la información. Gracias. Gracias. Como se dieron cuenta, un experto en este tema y en otras figuras también históricas y muchos temas parecidos.
Gracias a don Gracias. Rafael Jiménez Navarro. Gracias a todos ustedes. Esto es Tornaviaje, porque es Gracias. necesario saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Muy Así buenas es. noches. Buenas noches.